Astrólogos y agoreros. Era hora. Benito Jerónimo Feijoo fue un escritor español que murió allá por 1764. Y escribió un maravilloso libro llamado Teatro Crítico Universal, cuyo subtítulo es Discursos varios en todo género de materias para el desengaño de errores comunes. Lindo título. Lindo subtítulo. Sí. En dicho libro, Feijoo discurrió mayormente acerca de las falsas creencias y supersticiones, y por eso se lo conoció como el desengañador de las Españas. Mirá quién viene. Bueno. Ahí viene el desengañador de las Españas. Un título que ha sido un poco menoscabado por la presencia de el término desempañador. Desengañador, claro. El desempañador de las Españas no solo suena mal, Es una combinación es interesante. una el especie de lo que se llama, ¿cómo se llama? El desengañador de las Españas. Es como, miré los muros de la patria mía. hace un tiempo. Es ciparaje, eso. A ver. No. Es una No, forma- la inversión de los lugares de la oración. No, ninguna de esas cosas. La aparición de varias veces la misma consonante. Miré los muros. Desempañador de las Sí, Españas. sí. Es algo como. La lengua inglesa tiene esa forma de versificación y tiene eso un nombre que ahora lamentablemente me obliga Es como lo del cubano, esto que hacía el cubano a suspender el programa. Sí, ya mismo. Pará, es un. Velcro. Es algo de eso. Citemos algunas historias de astrólogos y agoreros que Feijoo quiso desterrar porque consideraba falsas dichas prácticas. En mucho se parece a lo que hizo Voltaire con el diccionario filosófico, ¿no? Donde dice, cuando dos astrólogos dicen el uno que habrá buen tiempo todo el año y el otro que habrá mal tiempo, uno de los dos es un profeta. Bien, también dice Feijoo con menos clase lo siguiente: necesario es que los astrólogos acierten con la muerte del emperador Claudio, porque todos los años y todos los meses se la pronostican. Está bien. En algún año y en algún mes ha de morir el emperador y un agorero quedará consagrado. Y ahí está. Algunas historias breves entonces del libro este de Feijoo. Muchos astrólogos eran consultados en la corte del Papa Borgia, o Borja o Borja, como usted quiera. El Papa quería saber cuándo iba a morir. Y claro. Y se le había puesto eso en la cabeza. Un grupo de astrólogos diseñó el horóscopo del Papa y de común acuerdo le pronosticaron la muerte para 1495. Mire, don Papa, Sí. no sabían si llamarlo Alejandro o Rodrigo. Claro, totalmente. Era Rodrigo Borgia. Rodrigo de nacimiento, llamado Alejandro de papá. De papa. Dice, bueno, le pronosticamos su muerte para 1495. Ahora, pasó el año 1495 y el Papa no murió. Qué nervios. 31 Imagino de que se habrá diciembre los llamado, tipos. ¿a qué estamos jugando? Uno no gana para disgusto. Sí, fue el Papa. Claro. Los astrólogos entonces alargaron el pronóstico y dijeron que moriría en 1496. Pero aquel año pasó también y Alejandro gozaba de la mejor salud. Consecutivamente, hasta 1502, los astrólogos de Roma pronosticaron al Papa la sentencia fatal. Viendo que sus predicciones no funcionaban, decidieron comunicarle al Papa en 1503 que le restaban muchos años de vida. Para confusión de los profetas, el Papa murió en aquel año. Qué mala suerte. Hay que decir que el Papa no ponía nada de No sí ponía nada de tampoco. claro. Si no me tienen fe, decía. Si vos no pones un poco, Claro. tampoco no podemos hacer nada. En el siglo IX, en Bizancio,
el patriarca religioso era Focio y el emperador bizantino era Basilio I. Basilio, que de algún modo dio nombre al cargo, Basileus, o porque sea, después llamaba el Basilio, ¿no? el rey, al quiere emperador. decir también. Bueno, Cuentan que en un momento Focio había perdido el favor del emperador y también la silla patriarcal, es decir, el cargo, ¿no? Se le ocurrió entonces tramar un plan para volver a alcanzar su puesto en el imperio. Focio escribió en antiguos caracteres, ilegibles e inventados, unos papeles en los que, según decía, aparecía el destino del emperador tal cual iba a ser. Focio entregó el libro a un amigo y confidente, Teófanes, que era el bibliotecario de Basilio. Claro. Poco después, Teófanes le mostró al emperador aquel libro, se hizo el que lo había encontrado. Le dijo, lo encontré entre los manuscritos ocultos de la biblioteca. Y le dijo también que intuía, puesto que no podía comprender del todo lo escrito, que aquel texto versaba sobre el futuro de Basilio. El emperador, interesado, preguntó quién era capaz de leerlo. Y el bibliotecario Teófanes dijo que no había en todo el imperio un hombre tan capacitado como Focio, que era gramático, matemático, poeta, médico, teólogo y astrólogo. Era músico, cantor, herrero, sastre, barbero, ebanista, carpintero, domador, puro artesano y a veces, por ser humano, hacía de curandero. Fue llamado entonces Focio para descifrar lo que el libro decía. Basilio escuchó promesas de prosperidades y volvió a ubicar a Focio en la silla patriarcal. Dijo, mira, Focio, discúlpame, te nombro de nuevo patriarca. Algunos poderosos, ahí terminó el episodio, Sí. nada más. No le voy a contar que después... No importa. La película terminó ahí. Un artilugio. Algunos poderosos atendían a los adivinos para organizar sus campañas guerreras. En la primera guerra púnica, que enfrentó, como se sabe, a Roma con Cartago, esto fue allá por el siglo III a.C., el general romano Julio Claudio consultó a los arúspices para saber si iniciaba o no un combate naval. Uno de los agoreros le dijo que los pollos que estaban en custodia para aquel género de adivinación no estaban dispuestos para la consulta. Los agoreros romanos, usted sabe, examinaban las entrañas de los pollos. Bueno, furioso, Julio Claudio mandó a que ahogaran a los cientos de pollos ineficaces que se habían trasladado en aquella expedición. El cronista Polidoro refiere un dato acerca de un guerrero llamado Musolamo. Qué lindo nombre, Musolamo. Sí, da para mucho, además. Sí. Parece que estaban en marcha unas tropas romanas de las que Musolamo formaba parte. En un momento un agorero hizo detener a la formación para contemplar el vuelo de un pájaro y tomar de dicho vuelo un vaticinio. Musolamo entonces agarró el arco y bajó al pájaro de un flechazo. El adivino y buena parte de la tropa se irritaron, pero Musolamo los tranquilizó con una explicación. Dijo que ese pájaro no debía ser el indicado para leer lo venidero, con estas palabras. ¿Cómo queréis que este pájaro supiese el suceso de nuestro viaje cuando ignoraba su propia fortuna? Si es cierto que sabía lo que le esperaba, no hubiera venido por aquí. Ese es mi muchacho, me gusta. Está bien. Y entonces el adivino y los soldados le dieron la razón y siguieron su camino. Un último ejemplo, nada menos que el ilustre astrólogo Tycho Brahe, que había caído en manos de un adivino. Y, ¿Cómo no? Claro. además no era astrólogo Tycho Brahe, sino astrónomo. Astrónomo. Acá dice astrólogo, varios pero cuerpos bueno, celestes. las cosas que dicen aquí. Y el tipo le había dicho que era una mala señal que al salir uno de su casa, lo primero que viera fuera una vieja. Bueno, siempre es una mala señal. Sí. Peor si la ves adentro también. Claro. Pero bueno.
Pero Brahe se lo creyó con tanta vehemencia que durante muchos años, cada vez que saliendo de su casa veía una vieja, volvía a entrar y no salía hasta el día siguiente. Yo hago lo mismo también. Pobre tico. Se puede forzar al destino, o al menos a las viejas, para que no pasen por nuestra casa a la mañana. Parecía también a los secretarios de algunos oráculos que se aprovechaban de una modalidad oracular que consideraba como una predicción aquello que las personas oían en primer término al salir del templo. Lo primero que oigas al salir del templo es una predicción oracular. Y algunos comerciantes, ya en aquel tiempo, lo utilizaban a su favor. Claro. Y tenían unos amigos que recorrían el templo y a cada uno que salía le decía: conviene comer en la posada de Orestes. Publicidad y comercio Publicidad, y mentira, sí. es casi lo mismo al cabo de un tiempo. Sigo molesto por no haber encontrado el recurso retórico que permite sumar sílabas consonantes así una tras de otra, como el ripio, pero bien. Aliteración. Ahí está, gracias. Sabía que no tenía. Estaba pensando, Alejandro, que en casi todo tipo de actividad lo que constituye el prestigio y la carga de un nombre es la estadística. Esto es, un general que gana 5 o 6 batallas seguidas empieza a cosechar algo de gloria. Un ingeniero que construye 2 o 3 obras que permanecen cosecha ya algo de gloria y la puede ver allí. Y en general esto con todas las disciplinas, las disciplinas digamos, más clásicas y las novedosas también, salvo en el caso de la economía, que alguna vez hablaremos otro día de eso. Pero pensaba que en general lo curioso es aceptar ese dictamen de los antiguos sobre el género de la profecía, pero a la inversa. Siempre se me hizo cuesta arriba el mito de Casandra. Esto es, la mina dice: van a venir los griegos, van a meter un caballo, no van a quemar la ciudad, papá. Bueno, pasa. Claro, Casandra tenía el don de la profecía, pero la desgracia de que nadie De no le ser creyera. creída, por haber Era una defraudado a maldición, Apolo, ¿no? claro, Era una la hija maldición. del rey de Troya, ¿no? La hermana de Héctor y de París, justamente. Digo, en general, cuando uno acierta, cuando un pronosticador acierta, se hace cargo él mismo de recordarle a cada uno las cosas que ha dicho. Es curioso que ni lo uno ni lo otro empiezan a tener en esta modernidad el efecto esperado. Es decir, aquel tipo que se equivoca 5 veces y mira, hermano, dedícate a otra cosa porque esto no. Y aquel que acierta varias veces uno tendería a confiar. Ocurre que esta aceleración de los tiempos parece que no es suficiente. Estaba pensando que, digamos, en los horóscopos hace falta algo así como un grado alto de ingenuidad o de narcisismo, que vienen a ser lo mismo. Digo, la ingenuidad para empezar a creer, el narcisismo porque le pronostican a uno algo bueno. La ingenuidad y el narcisismo coincidentes explican Claro. casi toda la ciencia. Ella en realidad te quiere. Claro, totalmente. Vos esperala. Ella en realidad, ese Ese- inciso, en realidad es el perverso. Totalmente. En realidad quiere decir, Aunque- cuando alguien dice, ella en realidad te quiere, es evidente Que no. que no. ¿Por qué? ¿Por qué decís en realidad? Porque todo, Porque no se Porque nota. todo indica que no te quiere. Claro, no te se mete los nota. cuernos, no te mira, no te saluda, pero en Claro. realidad te quiere, tonto. Estaba pensando que a la inversa, hubo un personaje del que hemos hablado varias veces aquí en Venado Tuerto, creo que era Diógenes Escardulia, nunca me acuerdo con exactitud. Hermes Escardulia. Hermes Escardulia, que era un señor que había llegado a distintos pueblos de la Argentina con el mismo procedimiento, que era agarrar la estatua de una virgen, le decía a la novia que tenía que la tirara de una soga, la virgen ascendía y el tipo hacía voces, un chanta, de lo peor. Bueno, lo descubrieron en Venado Tuerto, lo mandaron preso, qué sé yo, se fue a San Luis. Y en San Luis pronosticó, dijo, quedó muy desprestigiado, un hombre de unos 60 y pico de años que hacía como 20 que se dedicaba a esto. Y dijo alegremente por las calles, el número de la lotería de Navidad es el 23.281. No le creyó nadie y salió ese número. Nunca más se lo vio a Hermes Escardulia por ningún pago. A la novia tampoco, por supuesto. Habrá comprado el billete. Sí, compró, de hecho, se rió mucho del pueblo, de la gente que lo rodeaba allí. Y después pensaba que, digamos, cuando uno tiene un destino más o menos consciente de sí mismo, pensaban en Julio César. Julio César, en el momento culminante de su vida, dijo: la suerte está echada, cruzó el río Rubicón y se cargó la historia de Occidente encima. Pasaron los años y un día dijeron que se cuidara de los idus de marzo. Y dijo, yo que sabía que la suerte estaba... Bueno, y lo asesinaron. Así funcionan las cosas para el hombre. La clave para el hombre es, estaba pensando, digo,
justamente lo que sería la parodia de un cuento chino. Esto es alguien que tiene un emperador caprichoso y los que le pronostican cosas buenas los hace degollar porque son chupamedias, y los que le pronostican cosas malas los hace degollar porque son agoreros y decide construir su futuro él solo. Y el único problema es que estas cosas, a la gente que cree en estas cosas, se les acercan los vivos. La gente que está dispuesta a creer en el horóscopo es aquella gente a la que le va bien, o a la que le va mal durante tanto tiempo que ya no se dan cuenta. Y entonces, en vez de haber iluminado su camino por las luces celestiales, lo que le queda en las manos es una lluvia vana, como las de la farándula, es decir, el mero polvo de estrellas. El polvo de estrellas, que es también un elemento que algunos agoreros venden, Stardust. llamados también polvos de esmerdis Sí, o de señor, claro. perlimpimpín, es también una bellísima canción que hemos pasado aquí no hace mucho por Bing Crosby, y hoy escucharemos la versión de Frank Sinatra, adelantándonos un poco al programa tiempo de show que nos sucede. Polvo de estrellas por Frank Sinatra con la orquesta de Tommy Dorsey. Quiero decir algo también. Quiero decir algo. Hoy estoy muy autorreferencial, pero discúlpenme. Está bueno, está bien. Porque recordé un agorero que me tocó. Yo estaba en aquel entonces enamorado de alguien que no me quería. Como pasó toda mi vida. Y un amigo me dijo, mirá, yo tengo un mago que te hace unos trabajos que las minas regresan, todas esas cosas. Así dije yo, que no estaba tan enamorado como para creer. Sí. Y entonces fui medio para Sí, porque para divertir, Chaqueta. pero realmente no lo ayudé tampoco al tipo, porque no le dije nada. Y entonces me dice, traiga una foto de esta chica. A mal lugar fue, yo no tengo muchas fotos no, claro. de las personas que amo, menos en aquel entonces, donde todo lo que yo hacía era elegir. Era clandestino, claro. Y la única foto que tenía era de esa chica y otra. Yo me acuerdo. Yo sé que está hablando. Y otra estaban sentadas ahí por casualidad. Bueno. Y pues sí, le traje la foto, mire, la única que tengo. Y el tipo me miró un poco como diciendo, decime cuál es. Y yo no le dije. ¿Para qué le iba a decir si era mago? Claro. Entonces le dije, y me dice, es esta, ¿verdad? Muchas gracias. No, y el tipo dijo, claro, esta. Lo dicho. Qué bárbaro. ¿Se acuerdan que una vez fuimos a ver a una profesional de esas Ese cosas? es un buen ejemplo de lo que es salir segundo. Claro, sí, totalmente. El tipo dijo, es esta. No. Ah, entonces esta. Saliste segundo. Ahora, claro, igual qué audaz el tipo. Yo adivino, tengo esa foto y lo enrojo con cualquier cosa. No, no le digo nada. No, No, claro. no digo, no sirve esta foto. Porque la energía de una, Claro, más bien. de una Contamina la otra, elimina la otra. Yo no puedo separar el trabajo puedo de las dos, separar. basta, Además, basta. Seguro que las dos están enamoradas de usted. Sí, claro. Entonces, Y yo le garpo el no doble. me lo iba a creer, claro. Bueno, vamos a escuchar entonces, dedicado a aquellas dos chicas. Sí, señor. Polvo de estrellas, en clara alusión A lo que pasará a lo que después. estamos hablando. Por The Boys, Frank Sinatra. Adelante. Hoy es 12 de octubre. Casi. Hablaremos de un descubridor, ya que no de Colón, de otro. De Vasco Núñez de Balboa. Uno que no es ni soldado, ni cosmógrafo, ni tinterillo, ni músico. En realidad, el primer inconveniente que surge cuando uno habla de Balboa es que no se sabe bien de dónde viene. Es posible que haya estado con Bastida recorriendo la costa que le quedó a Colón sin recorrer, que casualmente es la única que lleva su nombre. Casualmente es la única que lo recuerda, que es Colombia, un nombre por cierto inventado.
contábamos el otro día como a bordo de una nave fletada en Nueva York, lo inventó Francisco de Miranda. Pero bueno, parece que estuvo con Bastida, fue a dar a Santo Domingo, y en Santo Domingo le dio por el escolazo. Empezó a escolasear todo lo que tenía y perdió hasta las medias. Y tenía tantas deudas que ni siquiera se podía enrolar en ninguna expedición porque tenía prohibida la salida de la isla por los abogados que estaban cuidando a los acreedores de Balboa, que le debía a cada santo una vela porque había perdido al Chinchón, al Chincuín, a la Brisca, al Desconfigo, al Tute, al Bacará y al Sucio. Pero un día se espiantó. Y se espiantó porque él conocía, por haber andado con Bastida, las riquezas de un cierto lugar de tierra firme, que ya en ese momento se señalaba como el nudo principal de aquel mundo que era el Caribe. Y ese lugar era el Darién, el lugar que ahora llamamos el Panamá. Allí se habían instalado algunos en ese cuello de botella entre la América Central y la América del Sur, y decían que ahí había mucho oro. Claro, eso lo decían en todas partes, basta recordar el pequeño diario de don Cristóbal Colón, que en sus 10 primeras páginas menciona 21 veces la palabra oro. Estaban todos medio enloquecidos por el oro. En realidad oro, si bien se mira, poco había. Pero bien, la idea que tenía Balboa era esa, que en Darién había oro. Y un día se piantó, se escapó de Santo Domingo y se fugó casualmente en la nave más peligrosa, en la nave del abogado. El abogado que lo tenía ahí, que no lo dejaba salir, un señor Enciso, fletó una nave para ir no sé dónde y este se le metió de polizón. Discuten los historiadores si es que estaba escondido adentro de un barril o envuelto en una vela. El caso es que en alta mar, este buen señor Enciso lo descubre a Balboa, se dice quién es ese que está dentro del barril, o si ustedes quieren, en la vela. No sé, soy Balboa, mátelón. Mátelón o bájelón en alguna isla para que se lo morfen los indios, lo que sea. Pero los tripulantes tenían otra idea del asunto y más simpatizaban con Balboa que no con Enciso. Y el caso es que cuando quieren acordar, o mejor dicho, cuando llegan ahí donde iba esa nave, que casualmente era el Darién, el jefe de la nave no era Enciso, era Vasco Núñez de Balboa. Muy bien, se convierte en jefe. Y en tierra firme también se convierte en jefe, pero no por tratarse de un hombre violento, sino porque se trataba de un hombre muy expeditivo, un hombre muy trabajador, se daba maña para todo. Era el primero en socorrer al soldado que se enfermaba, era el primero en tomar el hacha para cortar árboles, era el primero en hacer pactos con los indios, etc. Es lo que se llama un jefe habitualmente. Es lo que llama un jefe, y así debe ser un jefe, no porque venga acomodado de antes. Muy bien. Se convierte no solo en jefe de la nave, sino en jefe de ese lugar. Y se entera Diego de Colón, que a la sazón era gobernador en Santo Domingo. Estamos hablando del hermanito de don Cristóbal. Se entera que Balboa está allí. Y lo confirma. Y se entera el rey, don Fernando. Y también lo confirma. Y dice, confírmenlo si el tipo está bien ahí. Y ahí se queda. Empieza a trabajar, arregla con los indios para que los indios le siembran maíz los indios, se hace amigo de los indios y muy especialmente de las indias, tanto es así que un cacique enemigo que lo sabía, le arma una emboscada y una india muy amorosa, y advierte, esta emboscada solamente por amor, porque lo amaba Balboa. Pero ahí entre tantos dimes y diretes con los indios, hay uno que le pasa un dato. Le dice, mire, allá atrás de los montes está el otro mar. Hay otro mar. Y no solo hay otro mar, sino que también hay oro. No necesito escuchar mucho más, Balboa. Parece que efectivamente había oro, y que en la vaina esperaban en la creciente de los ríos, y después recogían así nomás agachándose los granos de oro. O si no, quemaban el monte,
Y sucedía que al apagarse el fuego, al lado de las piedras también había enormes pepas de oro, y los caciques las cambiaban por cualquier otra cosa. Había incluso algunos caciques muy feroces que cambiaban pepas por chicos, porque parece que apreciaban mucho a las criaturas y preparaban a los niños como lechones asados. Balboa empieza a juntar gente para ir al otro mar, que quedaba cerca, pero el camino era muy penoso, pero muy penoso. Pero Balboa dice que ahí hay oro, anuncia que el otro mar es terso, profundo y tranquilo, no como el Caribe, que es tumultuoso, anuncia que hay perlas, y escribe al rey, y le pide 1000 hombres para ir del otro lado. Que se los mande, dice, de Santo Domingo, porque de Castilla no sirven para nada. Y los de Santo Domingo ya están habituados al clima y a la penuria del trabajo. Habla casi, diría yo que es el primero que utiliza un lenguaje de español americano. Se siente ya distinto a las gentes de la península, y siente que hay aquí un espíritu diferente al que campea en la península, y es el primero en que se nota esa manera de hablar. Bueno, la noticia vuela, la noticia de que hay oro. Y se anotan todos en Santo Domingo para ir a juntar oro al otro lado de aquellos montes de la tierra firme. Fernando también se entera, Fernando el Católico, fallecida ya Isabel la Católica. Y ya no habla de Darién o de Urabá, sino que empieza a llamarle al lugar Castilla de Oro. Pero, temeroso como está de que alguien como Balboa acumule demasiado poder, le encaja una puñalada en la espalda, es un decir, y nombra a un tipo de la corte de Castilla, un amigo de él, como gobernador, en reemplazo de Balboa, y lo manda para el Panamá. Se vaya, y ya que va, por si este hombre hiciera el lío, le doy ya estas cartas que en realidad son órdenes para que lo ponga preso a Balboa, y me lo mande para acá, para estas cortes. No había hecho nada Balboa, pero por si acaso, usted va, lo reemplaza, me lo mete preso y me lo manda para España. Y allí sale este enviado de don Fernando el Católico. Y voy a hablar de este enviado, que es en realidad de quien tenía ganas de hablar. El enviado es un hombre no de mucho linaje, pero muy bien casado. Se ha casado con Isabel de Bobadilla, que es sobrina de la duquesa de Moya. Él mismo es quizá un cristiano nuevo. No tiene un gran linaje, pero sí tiene mucho poder y tiene mucha guita. Recuérdese que aún en su viaje más rumboso, Rolón también, Colón, bueno, estaba autorizado a llevar bien pocas cosas. Le autorizaban a llevar, digamos, 4 sábanas, una colcha, 2 almohadas, cosas así. No sé si ese es el número exacto, pero por ahí anda. Bueno, este tipo no solo le autorizaron, sino que le instaron a llevar cosas lujosas. Lleve telas de brocado, para que los indios conozcan qué cosa es esto. Y lleve perlas, y lleve adornos, y lleve a su esposa, y llévela bien vestida. Y lleve especialistas, por ejemplo, un físico, un cirujano, un boticario, un experto en piedras, que era un señor Ruiz Díaz, experto en piedras preciosas. Es decir, lleve lo que se le dé la gana. Y este enviado, al que nombraremos ahora, se llama Pedrarias Dávila. Tiene 60 años. Y le ha pasado en la vida algo extraordinario, que quiero que ustedes sepan. Un día a Pedrarias Dávila lo creen muerto. Se murió, dicen. Lo meten en un jonca y lo empiezan a velar. En una de esas, el criado de Pedrarias, compungido, se abraza al cajón y ve que algo se está moviendo a Trode. Abre el cajón y aparece Pedrarias vivito, coleando, voy a decir, resistiendo la tentación de terminar con mi carrera ahora mismo. Abre los ojos, ¿qué le pasa? Y dice, ¿cómo que me pasa? Dice, estoy vivo. Lo estaban velando en el monasterio de las monjas del Torrejón, imagínense la escena. Bueno, salió y en memoria de ese milagro, él mismo se hacía decir cada año, al cumplirse un aniversario de ese suceso, una misa de requiem que oía desde su cajón. Andaba con ese mismo ataúd, del cual no se separó nunca,
Y una vez por año hacía una misa en memoria del mismo y la escuchaba desde el hall. Entre tantas cosas como trajo al Panamá, se trajo por supuesto el Jonca, que lo acompañaba siempre. Siempre que viajaba lo hacía con su ataúd, digo, muy dificultoso decirlo, que los visitantes se encontraban en el mismo cuarto de Pedrarias Dávila. Era un tipo muy duro, muy acometedor, muy malo, muy galante y muy palaciego. Vino con 22 naves, 2000 tipos. Pero Balboa sabía que venía. Y se adelantó. Dijo, así que viene este. Y yo me voy a buscar el oro y el mar. Entonces agarró 9 canoas que tenía, metió a 190 españoles, los seguían indios, y se fue. Muchos mueren, el camino era tremendo. Los indios lo acompañan también. Por ahí un indio dice, mire, desde aquel monte que está allá, se ve el otro mar. Y Balboa sube solo. Y él es el primer hombre que ve el Océano Pacífico. El primer europeo que ve el Océano Pacífico. Y entonces recién deja que los demás lo sigan. Hacen ahí una ceremonia, escribanos, declaraciones. Tardan todavía, creo que 9 días en llegar desde ese monte hasta el mar que veían. Y allí entonces Balboa toma posesión del mar y se mete él primero que nadie, hasta las rodillas, para que las aguas del Pacífico lo mojen. Llega a Pedrarias, con Balboa en el Pacífico. Llega a Pedrarias, lo primero que hace es hacerle un juicio de residencia a Balboa, y le quita todo lo que tiene. Balboa, mientras tanto, empieza a construir barcos con maderas de ahí, del lugar, empieza a acomodar todo con este berretín que él tenía del trabajo y qué sé yo. Y a Pedrarias le sucede algo espantoso, allá en la orilla del Atlántico. Le viene el hambre y la peste y se le empieza a morir la gente en la colonia. Y empiezan unos jarabes impresionantes. Dice que hacen a los hombres vivos, cuenta Herrera. Algunos dicen que para cebar perros, otros que para morfárselos. De Pedrarias se encontrará después que se divertía haciendo arrastrar su carro por indios y castigándolos con látigos como si fueran bestias. Ese era Pedrarias. Pero echa la culpa de esta hambruna al propio Balboa, quien, según parece, no le ha dado instrucciones precisas. Balboa se entera de que Pedrarias tiene dificultades y envía espías. Descubren a los espías y finalmente ordenan cortarle la cabeza a Pedrarias, a Balboa. Y es otro conquistador ilustre el que aprende a Balboa, Pizarro. Pizarro es el que lo toma preso a Balboa. Lo conducen a la presencia de Pedrarias y efectivamente le cortan la cabeza. Así muere, despojado de todos sus bienes, sin ninguna gloria, el hombre que descubrió el Océano Pacífico. Lo reemplazó este cortesano que tenía esas costumbres que se acaban de señalar. ¿A quién dedicar esta historia de un hombre aficionado a las barajas que vino a descubrir el Pacífico y que vino a terminar perdiendo la cabeza? Es menester decir, Alejandro, que en este momento de la dedicatoria uno debe quizás actuar en contra de los refranes. Quiero decir, por ejemplo, no descubre quien sabe descubrir, sino quien tiene ganas. Esto es, la actitud del descubridor no es justamente la del hallazgo, sino la de la partida, la del inicio de la búsqueda. Y no estoy pensando en gentes como Colón o como Fleming o como un amigo de Rolón, un tal Segismundo de la parte de Viena, sino en esa otra gente que apostó a ciertas cosas que eran mucho más difusas. Un amigo de este programa, Lucio Mancilla, que apostó a descubrir qué había detrás de esa cortina disfrazada de enemigo que eran los ranqueles. Pienso también en Odiseo, por supuesto, que salió a por una guerra y se encontró con un destino. Pienso en William Brown, alguien que en algún momento olvidó que era contrabandista e irlandés para descubrir que era argentino y patriota. Y digo, esa gente, un descubridor, sabe siempre, justamente, que en su destino hay una partida y necesariamente hay una pérdida y un retorno que es casi siempre imposible. Gente que una vez hecha la hazaña, la pérdida, la derrota de haber descubierto algo,
piensa en esa tierra lejana, la de la calma, justamente, abandonada para justificar el destino, y quiere volver a ella un día, quizás para morir bajo su cielo. Para aquellos que no pudieron volver atrás de algunos destinos, no es posible retroceder, canta nuestro amigo Horacio Molina, Lejana Tierra Mía. Vamos a continuación de la rebelión de los cairotas en tiempos de Napoleón. Es decir, la rebelión de los habitantes del Cairo cuando Napoleón estuvo en Egipto. Ya saben que la expedición de Napoleón a Egipto fue muy interesante. Hemos contado muchas peripecias. Sabemos que anduvo por Alejandría, por el Cairo, que conoció allí a una de sus amantes más importantes, la bellísima Paulina Fouret, que, bueno, ya hemos contado su historia. El caso es que esta expedición se había planteado para disputarle un lugar a los ingleses, pero también, de algún modo, formaba parte de ella un interés por el arte y la cultura egipcias. Dicen que con esa expedición nació la egiptología. De hecho, Napoleón estaba acompañado por 160 científicos de distintas disciplinas. Más allá de la lucha con los ingleses, después del paso por Alejandría, Napoleón tuvo un inconveniente en el Cairo, que es el que contaremos hoy. Parece que se le ocurrió a Bonaparte presentarse en el Cairo amistosamente. Contrariamente a lo que había hecho el rey de Francia, Luis IX, llamado también San Luis, que 5 siglos antes había invadido como cabeza de una cruzada aquellos mismos lugares. Bonaparte, que se decía admirador del Islam, tuvo la idea de ser amistoso e hizo su primera proclama en árabe. Había sido redactada con ayuda de un orientalista que vivía cerca de la casa. Napoleón, en aquella proclama, se dijo discípulo del profeta. Citemos a Napoleón, pero no en árabe, sino en castellano, lengua en la que nunca pensó. Dice, egipcios, le dijo a los egipcios, ¿no? Por ahí andarán diciendo que vengo a destruir vuestra religión. ¡Mentira! ¿Acaso no hemos destruido al Papa que instigaba la guerra con los musulmanes? Más tarde, dirigiéndose a egipcios más notables, Napoleón se presentó como el ser superior esperado de Occidente. Es una presentación sencilla. A mí, presénteme sencillo, señor Carrizo. Fulana de tal, la emperatriz del tango. Y Napoleón dijo, yo soy el ser supremo esperado de Occidente. Era demasiado. Tanto es así que los doctores islámicos de la ley consideraron que era un poco impío y adujeron que mezclaba principios republicanos, lo cual no era una buena noticia para ellos, con dogmas islámicos, pero con groseras faltas sintácticas o de vocabulario, que eran atribuibles al orientalista enfrente de la casa de Napoleón. Entonces, sin quedar demasiado convencidos, los notables del Cairo instaron a Napoleón a que se convirtiera redondamente al Islam junto con todas sus tropas, y que de ese modo a lo mejor le daban crédito. Y se produjo una disputa muy curiosa. Napoleón contestó que sí, que era posible, pero había que evitar una práctica que era un poco dificultosa, ¿no? Porque él decía que era inconveniente someter a la circuncisión a 35.000 soldados, y también era inconveniente prohibir a todo el ejército francés que tomara vino. Entonces los doctores del Islam se reunieron y estuvieron de acuerdo en aceptar a las tropas francesas, haciendo la excepción de esos 2 puntos. Pero aclararon a Napoleón y a los soldados que los convertidos no podrían gozar después de muerto de todos los beneficios del paraíso. Dice, está muy bien, pero cuando se mueran no vengan a pedir las principales comodidades del paraíso, porque no. Le vamos a dejar unas dependencias paradisíacas de goce menor. Sí, dijo Napoleón, o no dijo nada, qué sé yo. Después no se habló más del asunto, pero para mostrarse al pueblo aceptó con gran orgullo el nombre de El Kebir, gran sultán. Además mandó a que le hicieran un vestido turco y
los usaba siempre, salvo en las representaciones muy republicanas, ¿no? Bueno, en realidad, de todos los 35.000 soldados de Napoleón, uno solo se convirtió al islamismo, que era el general Jacques Menoir, y es porque estaba enamorado de una muchacha musulmana. Cambió de nombre, empezó a llamarse Abdala. Pero, más allá de estas demostraciones amistosas, Napoleón no pudo impedir que muchas de las características culturales de los europeos se instalaran y que causaran problemas. El Cairo empezó a transformarse. Algunos franceses abrieron unos bodegones, unos boliches, se construyó un establecimiento de juego, una timba. En el interior los clientes disponían de salones, baños a la europea. Allí justamente es donde Napoleón conoció a su amante, Paulina Fourré. Las compañías de aficionados montaban obras de teatro, una práctica que el Islam casi no conocía. Se organizaban bailongos públicos y continuamente había conciertos militares en la ciudad. A petición de Napoleón, todos los mediodías se tocaban melodías para alegrar a los enfermos en la puerta de los hospitales. Y ante todo esto, los notables del Cairo, los notables del Islam, empezaron a molestarse. Pero había algo peor. Ante la carencia de mujeres europeas, fíjese que había 350 mujeres europeas que llegaron con la expedición y casi 40.000 soldados, ¿no? Entonces, los soldados de algún modo se acercaban a las chicas locales, pero eso estaba prohibido. En caso de relacionarse con un infiel, las chicas locales merecían la muerte por ahogamiento. Esa era la pena. Bueno, a muchos soldados no le importaba nada y comprometían a las chicas abordándolas así nomás y poniéndolas en peligro de ser ahogadas. Antoine Galland, uno de los expedicionarios, se quejaba por otra cosa. Decía, leo Antoine Galland. Tengo aquí el manuscrito de Antoine. Qué maravilla. Las egipcias son ardientes y libidinosas, pero no conocen los detalles. Desconocen los preludios encantadores que desprenden tanta magia y multiplican los goces entre dos amantes. Ellas quieren ir enseguida al asunto. Yes, sí, señor. Parece que había soldados, en otro orden de cosas, ¿no?, que organizaban carreras de burros en la ciudad. Por lo demás, las mujeres francesas que estaban por allí salían a la calle con el rostro descubierto, andaban a caballo, y lo grave era que algunas mujeres del país empezaban a imitarlas. Así que imagínense la cara de los doctores del Islam. Otra cosa tiene que ver con la higiene. Está prohibido inhumar a los muertos en el interior de la ciudad. Y entonces había controles en las casas para asegurarse de que se tomaran recaudos contra la peste. Y para los musulmanes esto era una violación inadmisible de la vida familiar. Las medidas de seguridad también eran mal recibidas porque a veces destruían las puertas de los barrios, forzaban a algunos habitantes a mudarse para encarar obras de fortificación, etc. Entonces, invasión cultural también, ¿no? Los jeques no querían ver a los infieles organizar, por ejemplo, la fiesta de nacimiento del profeta. El 21 de octubre de 1798 se armó el tole-tole. Los ulemas incitaron a la población a sublevarse contra los infieles. Una multitud atacó las casas europeas y cristianas. Inmundicia sobre la virilidad de los perros incircuncisos. Muchos de los que cayeron fueron los sabios y los artistas que no estaban armados, no pudieron defenderse. Bonaparte ordenó disparar cañonazos sobre los insurrectos. Más tarde los franceses irrumpieron en la mezquita Al-Azhar a caballo y destruyeron todo. Bebieron alcohol y rompieron las botellas contra las paredes. Mientras, entre las patas de los caballos, algunos eruditos procuraban salvar manuscritos preciosos. La rebelión provocó 300 muertos del lado francés y 3.000 del lado egipcio. Durante los días siguientes, la represión continuó. Se decapitó a los principales agitadores y arrojaron sus cuerpos al Nilo.
Algunos habitantes, por precaución, se prendían la divisa tricolor para disimular. Unas semanas después, algunas semanas, Napoleón reunió a todos los cairotas en la plaza principal y les habló. Les dijo que quien se levantaba contra él era un perverso del espíritu y se volvió a postular como un amigo del Islam. Por un tiempo hubo un poco de orden. En la Navidad de 1798, Napoleón se fue del Cairo y viajó a Suez para investigar la posibilidad de abrir un canal, pero eso ya es otra historia. Canal que efectivamente se abrió, pero mucho más tarde. Esta es la historia de la rebelión del Cairo frente a Napoleón. Estuvimos en la discoteca, el discotecario se durmió. Sí. Se durmió, y entonces tuvimos que elegir el disco nosotros. Y a mí me parece que se puede ilustrar esta pequeña charla de hoy con una canción criolla que también se refiere a la resistencia que un pueblo de los arrabales del mundo hizo a una de las naciones centrales del mundo, o mejor dicho, a dos de las naciones centrales del mundo, casualmente aquellas que estaban en disputa en aquel momento, a la Inglaterra y a la Francia. Así que vamos a escuchar un triunfo, un ritmo criollo que se llama triunfo y que se llama La Vuelta de Obligado, en homenaje a otros cairotas que también se atrevieron a enfrentarse a las potencias centrales. Escucharemos a Alberto Merlo en este triunfo que se llama La Vuelta de Obligado, aquí esta noche en Chivilcoy. Adelante.